Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Miren, hace unos minutos subí un video acerca del batallón de Azov. O sea, es una unidad militar ultraderechista ucraniana que tiene ideologías neofascistas y neonazis. Pues miren, en Ucrania la población en total del país ucraniano, incluso del ejército también de allá, muchas de esas personas son pues descendientes de los neonazis, de los neofascistas, porque miren, desde la Segunda Guerra Mundial los nazis han ocupado Ucrania, porque acuérdense que Ucrania era parte de la Unión Soviética, o sea, desde la formación hasta su colapso fue parte de la Unión Soviética. Entonces los nazis ocuparon Ucrania en la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los nazis tuvieron hijos con las mujeres ucranianas de allá. Y esos hijos de los nazis empezaron a crear nuevas familias, pero esas familias se convirtieron en neonazis. Entonces, desde los años 40 hasta el presente, el ejército y la población ucraniana son neonazis. Por eso han creado grupos paramilitares, unidades militares ucranianas, pues para defenderse contra la invasión rusa, pues en el territorio ucraniano. Y pues fíjense que ya, bueno, muchos neonazis ucranianos tienen tatuajes de muchos tatuajes que representan pues el neofascismo. Y pues miren, es que para saber todo esto, todo este pedo, todos ocupan saber desde el pasado hasta el presente de cómo fue pues todo este rollo. O sea, por qué Ucrania, no, de por qué Rusia invadió Ucrania, o sea, cuál fue su motivo, razón o circunstancia que lo invadió. O sea, hay muchas pistas de ahorita en el presente y del pasado igual. O sea, la gente ocupa saberlo, porque no nada más es perjudicar al presidente ruso, incluso reescribir la historia. O sea, Ucrania está reescribiendo la historia como que si Ucrania siempre fue muy separatista de Rusia, que nunca fue parte de Rusia. O sea, los ucranianos reescriben esa historia, lo reescriben, pero la verdad es que ellos se equivocan porque ellos también fueron parte de la madre rusa. Aunque se crean como un estado independiente, siguen siendo parte de Rusia. Incluso los estados independientes que antes formaban parte de la Unión Soviética siguen siendo parte de Rusia. O sea, desde su colapso hasta ahora siguen siendo parte de Rusia. Yo siempre les he dicho que los estados independientes que eran parte de la Unión Soviética siguen siendo parte de Rusia. Y ahorita con la invasión de Rusia a Ucrania, pues muchos neonazis están matando a la gente de allá, la gente de Ucrania. O sea, están haciendo como un tipo de autogenocidio. Porque, o sea, Ucrania ya no tiene ejército, ya no tiene hombres pues para pelear. Incluso están mandando a civiles, e incluso a niños al frente. O sea, imagínense, es como los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, porque acuérdense que los nazis mandaban a los niños como de unos 7 o 10 años para arriba, que eran, pues bueno, los nazis habían creado las juventudes hitlerianas. Incluso los entrenaban así para estar enfrente, imagínense. En Ucrania está pasando lo mismo. O sea, desde que pasó desde que pasó la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, los ucranianos están mandando a niños a pelear enfrente, imagínense. Es que Ucrania fue ocupada por los nazis, y por esto mucho de su población son neonazis. Incluso pues tienen ideologías nazistas los ucranianos. Por eso están haciendo eso con los niños, con los jóvenes. Imagínense, los están mandando al frente. Y ya pues estas cosas se están haciendo pues muy gachas, porque la gente no quiere, o sea, los civiles no quieren ir a la guerra, pero el gobierno ucraniano los está obligando a la fuerza. O sea, si quieren salvar a su país de su invasión, tienen que participar en el ejército ucraniano, pues para defender en la invasión
invasión rusa. Por eso han utilizado a su gente como carne de cañón. ¿Por qué carne de cañón? Porque, o sea, en los edificios que tiene Ucrania, están encerrando a la gente ahí adentro de los edificios. ¿Para qué? Para utilizarlos como carne de cañón. O sea, derribar los edificios, explotarlos. O sea, explotado, incendiado en llamas, pues ¿para qué? Pues para culpar a Rusia de que hizo esto y aquello. O sea, Estados Unidos ni siquiera lo sabe, porque Estados Unidos siempre ha apoyado a países que son totalmente genocidas, como, o sea, como, bueno, la otra vez había hablado acerca de Pol Pot y la República de Kampuchea Democrática. Pues bueno, Estados Unidos se involucró durante el genocidio camboyano. Hasta finales de los 70, el ejército de Vietnam intervino en Camboya y puso fin al régimen de Pol Pot, incluso el genocidio camboyano. Es que Estados Unidos siempre ha apoyado a los países genocidas del siglo XX, siempre lo ha apoyado. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra Fría, siempre Estados Unidos ha apoyado a muchos países genocidas. Siempre lo ha apoyado. ¿Y por qué hay países que no juzgan a Estados Unidos? Por sus crímenes. Por sus crímenes de guerra, por sus crímenes contra la humanidad, todo eso. O sea, ¿por qué no lo juzgan? Pues porque, o sea, Estados Unidos se cree como el héroe global o el policía mundial, porque por eso anda interviniendo en guerras que no le importan. Y ahorita con la guerra de Rusia a Ucrania, Estados Unidos anda interviniendo. Le está dando dinero, armas a Ucrania, e incluso la OTAN también se está interviniendo en eso, para apoyar a Ucrania en contra de las defensas rusas. Pero sí, Ucrania tiene muchos grupos paramilitares y unidades militares que tienen que ver con el pasado de la ocupación nazi en Ucrania desde la Segunda Guerra Mundial, porque ya que pues, los hijos de los nazis tuvieron familias, tuvieron otros hijos más, y como fue de generación a generación, la población ucraniana sigue siendo pues nazi. Imagínense todo eso. O sea, Ucrania tiene pensamientos, o sea, sus ideologías ultraderechistas, y no solo del nazismo o el neonazismo, también el fascismo y el neofascismo siguen presentes en Ucrania. Por eso cuando subí el video del batallón de Azov, ese batallón tiene dos ideologías: el neofascismo, incluso el nazismo igual. Pero sí, Ucrania ya no tiene ejército, se está quedando ya sin recursos, ya sin municiones, sin armas. Se están quedando ya nada, se está quedando sin nada Ucrania. Ya no tienen con qué defenderse. Por eso hay una pregunta que dicen todos: ¿qué pasaría si Ucrania, si Rusia ganara la guerra con Ucrania? Pues obviamente Rusia se quedaría con todo el territorio ucraniano, se lo quedaría, y ya pues la OTAN podría colapsarse, porque, o sea, Putin ya les dijo a Estados Unidos y a la OTAN que si siguen interviniendo en la guerra con Ucrania, la OTAN, la Unión Europea y todos los países europeos serían destruidos por las defensas rusas, porque, o sea, Putin ya les dijo, pero es que la OTAN sigue interviniendo en la guerra, incluso Estados Unidos igual. De hecho, hace unos meses el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la OTAN tiene que pagarle a Estados Unidos, porque si la OTAN no le paga a Estados Unidos por los tantos gastos que están haciendo con la guerra de Ucrania, dijo que ya no nos iba a apoyar. Trump dijo que Estados Unidos ya no iba a apoyar a la OTAN. Muchos de los otanistas se están quejándose con Trump, pues por lo que dijo. Pues que también Estados Unidos siempre mete sus narices en cualquier parte, en cualquier conflicto.
Pero la otra vez Estados Unidos le dijo, pues, ¿por qué Rusia está interviniendo en Ucrania? O sea, no, o sea, si Rusia no es el dueño de Ucrania, pero de todas maneras sí. Rusia, no, Ucrania, no, Rusia es dueño de Ucrania, porque Ucrania siempre fue parte de la madre rusa. Y o sea, a Estados Unidos se le hace algo injusto de que Rusia esté invadiendo Ucrania. O sea, Rusia ya le respondió. También se te hace para ti justo de que invadieras a México y le quitaran la mitad de su territorio. Estados Unidos se quedó callado porque, o sea, es la verdad. Solo porque nosotros, o sea, México no vendía territorios a ningún país extranjero. Incluso cuando Estados Unidos quería comprarle territorios a México porque como Estados Unidos quería tener un plan. O sea, Estados Unidos ya tenía mar en el Atlántico, lo único que quería es expandirse hacia el Pacífico. Por eso estaban comprando territorios a Reino Unido, incluso a Francia, y quería también comprarle territorios a México, pero México se negó. Entonces eso le molestó a James. Bueno, en aquel tiempo el presidente de Estados Unidos era James Polk. Entonces mandó tropas desde el norte y otro en el Golfo de México. Invadieron México, tomaron la Ciudad de México, pero dijeron, o sea, yo escuché que Antonio López de Santa Anna, el expresidente de México, dijo, bueno, yo escuché un documental, yo había escuchado historias de que, o sea, la historia verdadera es que dicen que Santa Anna nunca firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que lo firmó otro gabinete de Santa Anna, pero Santa Anna huyó de la Ciudad de México porque hasta la Ciudad de México ya estaba ocupada por las fuerzas estadounidenses. Entonces Santa Anna huyó a Querétaro y alguien de su gabinete firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. O sea, los mexicanos quisieron resistir todavía con la guerra, pero por gobiernos incompetentes, por gabinetes, o sea, un pendejo de aquella época firmó el tratado y perdimos la mitad de nuestro territorio. Y desde que terminó la intervención estadounidense en México, empezó a ver el racismo, la discriminación, expulsando a los mexicanos, o sea, que viven o sea, lo que antes era parte del territorio de México los están expulsando, pero no, o sea, esos territorios ya eran parte de México cuando nosotros fuimos una colonia de España. España ya tenía esos territorios ya de México, ya los tenía, desde que nosotros nos independizamos de ellos. Pero o sea, Putin ya le dijo a México que si quiere recuperar sus territorios que Estados Unidos le robó en 1848 tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, lo puede hacer. Incluso Rusia le echaría una mano a México pues para recuperar sus territorios. Pero Estados Unidos se está cabronando por eso. O sea, es que los gringos ya se les olvidó la historia. ¿A quién le perteneció a esos territorios? A California, Texas, no, México, Arizona, todo eso. O sea, los gringos ya se los olvidó. Y tienen que saber muy bien la historia. Porque ¿a poco Estados Unidos ya tenía esos territorios ya desde su independencia? No, o sea, acuérdense que Estados Unidos tenía nada más 3 estados, que esos 3 estados eran las 13 colonias norteamericanas. Esas colonias eran parte del Reino Unido, incluso cuando Estados Unidos se independizó igual. Pero Estados Unidos quería tener un plan pues para expandirse al Pacífico. Y por eso fue comprando territorios, fue invadiendo otros países, incluyendo México igual. O sea, a Estados Unidos se le hace injusto pues que Rusia esté invadiendo Ucrania, pero Rusia también se le hace injusto por lo que hizo Estados Unidos con México en el siglo XIX. Pues es que miren, desde la Guerra Fría Estados Unidos y Rusia siguieron peleando. Hasta ahora se siguen peleando las dos grandes potencias. Rusia y Estados Unidos se siguen peleando hasta la fecha. Hasta la fecha han intervenido en la guerra de Corea, en la guerra del Golfo, en la guerra de Vietnam y entre otros conflictos más que fueron parte de la Guerra Fría. Imagínate todo eso, porque es que ambos países quieren tener un poder militar más grande. Imagínense.
Y acuérdense que la Unión Soviética era más grande que era más grande que Estados Unidos. Entonces, pues la Unión Soviética podía acabar con Estados Unidos, con sus armas nucleares. De hecho, como en los años 50, la Unión Soviética creó una bomba nuclear que era más potente, que fue arrojada en Hiroshima en 1945. Se llama la bomba del zar. Tenía 50 megatones. Imagínense, era más potente que el de Hiroshima, el Little Boy, que fue arrojada que Estados Unidos arrojó a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, ambos países que tienen una superpotencia mundial, quieren tener un poder militar más grande y están presumiendo su poder militar. Cada uno está presumiendo su poder militar. Incluso Estados Unidos anda metiéndose a lo que no le importa, tiene bases militares en el extranjero, están incorporando en guerras que no debería importarle. Y como ya lo dije en mi otro video, pues que Estados Unidos quiere tener una nueva orden mundial, porque quiere que Rusia caiga. Entonces, pues para defendernos de la influencia y del orden mundial de Estados Unidos, pues mucha gente está del lado de Rusia. Hay otros que están en contra de Rusia. De hecho, en mi caso yo estoy del lado de Rusia en vez del lado de Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere robarle recursos naturales a otros países, quieren invadirlos, quieren manipular a los gobiernos, a las organizaciones geopolíticas. ¿Pues para qué? Pues para tener una nueva orden mundial y que todos los países sean como títeres estadounidenses. Y la verdad es que mucha gente ya no quiere permitir eso. Incluso los gobiernos extranjeros igual no quieren permitir la expansión de la influencia americana en el mundo, ya no quieren. Y por eso se están aliando con Rusia. Y pues sí, pues estas cosas son tan gachas, la verdad, son tan gachas y uno hay que pensar bien en las consecuencias antes de hacer las cosas. Ahorita con la guerra de Rusia, pues todo el mundo está perjudicando a Putin porque es un criminal de guerra. Por eso Estados Unidos está justificando a Rusia como un país invasor del mundo. En vez de que los países están culpando a Estados Unidos, están culpando a Rusia. Nomás le están buscando un perjuicio, pues le están echando un perjuicio con Rusia. E incluso andan culpando al presidente ruso por sus crímenes de guerra. Pero ¿por qué Estados Unidos no se les juzga a ellos también? Por sus crímenes de guerra, por sus crímenes contra la humanidad. ¿Por qué no se les juzga a ellos? Si es un crimen internacional tan grande, pues mejor que se resuelva en una corte internacional de justicia, que ambos países resuelvan pues su problema. Porque nada más es justificar a un país, justificar a un presidente, incluso reescribir la historia. La guerra de Rusia y Ucrania se inició por muchas razones. Sus causas y consecuencias tuvieron que ver con el pasado, desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra Fría, el colapso de la Unión Soviética. Todo eso tiene que ver con el pasado, incluso en el presente igual. Tienen que tener pruebas de eso. No nada más es justificar a Putin como un criminal de guerra, incluso a justificar a Rusia como un país invasor en vez de Estados Unidos. Estados Unidos siempre fue el invasor, siempre fue. Y están considerando, y por eso están buscando un perjuicio con Rusia de que Rusia que es el invasor del mundo. De hecho, los gringos ven de otra manera, mientras que los rusos también ven de otra manera. Cada superpotencia de cada país ve a otro país de otra forma. Lo perjudican, incluso andan reescribiendo la historia de que hicieron esto y aquello, y la verdad es que tienen que saber muy bien la historia verdadera. Tienen que analizarlo bien, no nada más es justificar y ya.